mes. Y bueno, Dios nos ha estado ayudando. Gracias por el apoyo que cada uno le ha dado a este mes de la doctrina. Hace algunos meses pensando y dedicamos este mes de octubre solamente para hablar de la doctrina. Agradecemos a los jóvenes, a las Dorcas, misiones, obra social, todos los comités que han cedido sus cultos para que podamos trabajar en ellos y tener alguna secuencia de algunos temas. Algunos nos inquietan y creo que hay que seguir investigando, y esto es lo bonito del estudio de la palabra del Señor, que podamos seguir inquietos, estudiando y profundizando. Vamos a hablar en esta noche, después de las 70 semanas de Daniel, hablando el stop que se hizo para los judíos, pero el movimiento que entró después de ellos para la iglesia del Señor. Estamos en la iglesia del Señor, en el tiempo de la gracia, y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la gracia. El tema es la gracia inmerecida. Una de las doctrinas muy bonitas es la doctrina de la gracia. Cuando hablamos de la gracia, toca también mencionar la misericordia, porque tanto la misericordia y la gracia, Dios las muestra, pero no son lo mismo. Hay diferencia en lo que es la misericordia y la gracia, son diferentes. En la misericordia Dios muestra la compasión. Dios muestra la compasión en la misericordia, y la misericordia retiene un castigo que merecemos. Merecíamos algo, pero esa compasión de Dios a través de la misericordia la retiene. En cambio que la gracia es un favor. Ahora vamos a meditarlo más adelante. Es una bendición y nos otorga una bendición que no merecemos. Esa es la gracia. La gracia otorga una bendición que no merecemos. En cambio que la misericordia retiene un castigo que merecemos. Esa es la diferencia. Que la misericordia retiene el castigo que merecemos, en tanto que la gracia otorga una bendición que no merecemos. Los textos que hemos leído, hermanos, son textos que nos van a ayudar mucho en la medida que vayamos estudiando, profundizar lo que es la gracia. Miremos un poquito el significado. Y la palabra gracia viene de una raíz en el Nuevo Testamento, una raíz griega, y esa raíz es charis. Charis. Si a alguno no se le quiere olvidar, se recuerda a la hermana Charit, pero es con ese, charis. Y que significa favor, significa bendición o significa bondad. Puede ser que bondad viene de bueno. Es un favor. ¿Qué más? Es una bendición. ¿Qué más? O es una bondad, o también se define como un regalo. Usted dice, ¿qué bendición? ¿Qué le está dando a usted o qué le está recibiendo? La gracia. No es más que la gracia. Solamente a veces pensamos la gracia, no, somos salvos por gracia, pero más adelante vamos a estudiar acerca de las multiformes gracias de Dios, que nos hace pensar que todo lo que tenemos es por su gracia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la gracia es eso, es un favor, es una bendición, una bondad o un regalo. No se lo olvide. La gracia se puede definir como ese gozo de Dios, como esa alegría de Dios, que le inclina a conferir beneficios sobre aquellos que no lo merecen. Es esa tendencia de Dios a tener piedad por los impíos. Por ejemplo, cuando hablamos de ese gozo de Dios, que Él se inclina a dar beneficios, es cuando usted regala algo y usted lo da ¿con qué? Con mucho gozo. Y usted siente que lo está recibiendo. ¿Cómo lo recibe? Lo recibe con gozo y usted se alegra y dice, se merece darle otra vez más. Pero muchas veces usted da con gozo y el que lo va a recibir, ¿cómo lo recibe? Lo menosprecia. ¿Y usted qué dice? No le vuelvo a dar más. Pero la misericordia nos hace que sigamos dando. Por eso la Biblia nos manda que debemos de ser agradecidos.
porque el agradecimiento es la puerta ¿de quién? Del milagro. No se olvide que la bendición es la puerta ¿a quién? Al milagro. Y nosotros debemos de estar siempre agradecidos, porque cada vez que Dios nos bendice lo hace con gozo, premiando a su hijo, dándole a alguien que le está pidiendo, que le está clamando. La Biblia muestra en Juan capítulo 8, vamos a mirarlo. Ahí hay unos textos muy conocidos. Juan capítulo 8, el verso 9 al 12. La Biblia nos muestra un pasaje de una mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio. Y dice, pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno. Acuérdense que el Señor le dijo, ¿a qué le dijo? El que esté sin pecado sea el primero que tire la primera piedra contra ella, porque la iban a apedrear de acuerdo a la ley. Pero entonces Jesús, al decir esto, ellos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Y qué dijo ellos? ¿Dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, dése cuenta que, ¿qué utilizó aquí Dios? Hermano, es ese gozo que él sintió en aquella mujer que estaba a punto de ser apedreada. Pero él mostró, hermano, su misericordia, porque ella lo que merecía era la muerte, ¿cierto? Pero el Señor también le permitió a través de esa bendición que ella siguiera gozando ¿de qué? De vida, porque ella merecía, era un castigo. Hermanos, miramos entonces ese amor ¿de quién? Ese amor grande de Jesús mostrado hacia ella. Digamos gloria a Dios. Entonces la gracia significa que Dios da sin ataduras. Dios quiere darnos sin medida. Acuérdese que esa medida rebosando, remecida. Porque cuando usted habla de remecida, quiere decir que usted mueve para que se llene bien. ¿O no es así? Lo que tiene la práctica de meter algo en bolsas o en costales o en sacos, usted remueve para que se llene bien. ¿O no es así? Y el Señor promete bendiciones así para nosotros. Entonces Dios quiere darnos sin qué, sin ataduras. Dios quiere bendecirnos, hermano. A lo sumo quiere darnos muchas bendiciones. Pero ¿qué ha pasado? Nosotros somos culpables de no recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la gracia, hermanos, no es una licencia para pecar, sino la libertad para servir. Y muchos han utilizado la gracia para eso, para pecar, para andar con un pie adentro y otro a pie afuera. Vivir la vida, hermanos, de cualquier manera y de cualquier forma. Pero la gracia no es la licencia para pecar, sino la libertad para servirle al Señor con alegría y con gozo. Démosle un aplauso al Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces la gracia, ella nos otorga una bendición que no merecemos. Podemos estar entonces, escucha esta frase que encontré y me gustó. Podemos estar dentro de la iglesia, pero no dentro de la gracia de Dios. Podemos estar ¿dónde? Dentro de la iglesia, pero no estar ¿dónde? Dentro de la gracia de Dios. Hay que indagar que estemos dentro de la iglesia y también dentro de la gracia de Dios. Todo creyente entonces, hermanos, ha probado la gracia de Dios. Amén, hermanos. Hay un texto en Tito capítulo 2, mi esposa ahorita lo leía al principio. Tito capítulo 2, el verso número 11. Tito capítulo 2, el que leíamos al principio. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios, ¿qué ha pasado? Se ha manifestado, escuche,
La gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y acuérdense que la gracia es una bendición. Se ha manifestado ¿para qué? Para salvación ¿a quiénes? A todos los hombres. Es decir, que la gracia de Dios es abundante. La gracia de Dios se ha manifestado. Digamos gloria a Dios. Mirando un poco más, por ejemplo, todo lo que uno tiene, lo que uno recibe, hermanos, todas están basadas ¿en qué? En la gracia de Dios, porque nada de lo que tenemos nosotros lo merecemos. Todo es ¿por qué? Por su gracia. Es importante en esta noche que nosotros podamos, acuérdense que nosotros no estamos por emoción, sino por convicción. Pero que esa convicción nos lleve cada día a afianzarnos y a crecer ¿dónde? En la gracia de Dios. Acuérdense que hay ideales y nuestro ideal está ¿dónde? En Cristo Jesús. Hay dos textos bíblicos que me impactan y el primero está en 2 de Timoteo capítulo 2, el verso número 1. Esa convicción de la gracia de Dios me lleva a estos dos textos bíblicos a reflexionar y a pensar. El primero es, ayúdeme, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Tú pues, hijo mío, ¿qué más? Esfuérzate ¿dónde? En la gracia. ¿Qué le aconseja a él? Que debe de esforzarse. A veces queremos todo fácil. Si no recibo nada me voy. No, Señor, usted es malo conmigo. Pero hermano, no se olvide que el diablo tienta, mas Dios prueba. Prueba. ¿Por qué le sigues? ¿Por qué vienes a culto? ¿Por qué? Amén, hermanos. Entonces yo creo que debemos de esforzarnos. Debemos de fortalecernos ¿en qué? En la gracia. Sabiendo que hay un favor, una bendición, hermanos. El hecho de estar aquí es una tremenda bendición. Y es por la gracia de Dios. Aleluya, aleluya. ¿Qué hay que hacernos entonces? Esforzarnos. Gracias a Dios, yo estaba pensando al principio, orando, hermano, Señor, los de la Junta me dejaron solo todos los 17 días, todo acompañado. Y cuando los veo entrando uno por uno, gracias Señor. Y el hecho de verlos ustedes aquí entrando con paraguas, para mí es una bendición que hacen el esfuerzo. Amén, hermano. Entonces, esfuérzate ¿en qué? En la bendición que Dios te da. Que cada bendición sea un escalón o ánimo más para seguir adelante. Que cuando venga el momento difícil te acuerdas de la bendición de Dios. Y eso te ayuda a marchar en el nombre de Jesús. El otro está en 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 11. Estamos hablando de la convicción de ¿qué? Que debemos tener en la gracia, convicción, no emoción, convicción. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2, 11? Palabra fiel es esta. ¿Qué dice? Que si morimos, ¿qué más? También viviremos con Él. ¿Quién está convencido en esta noche que si vivimos, si morimos con Él, también viviremos con Él? Aquí no le tenga miedo a la muerte, hermano. No, Señor, si morimos con Él, también viviremos con Él. Es la convicción que tenemos. Aleluya. ¿Y en qué la tenemos? En la gracia de Dios. Denles aplauso, hermano. Aleluya. Es estar confiados. Es estar seguros. Amén, hermanos. Por eso el cristiano, aunque esté enfermo, no se preocupe. Amén. Si hay problemas, tranquilo. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Así que debe animarnos cada día a esforzarnos, a tener esa convicción. ¿Cuántos no mueren por sus convicciones? Amén, hermano. Por sus ideologías. Por sus... ¿Qué decías? No, dígala. No, ya le estoy escuchando, me está soplando y yo estoy repitiendo, pero le dio pena ahora. Entonces yo creo que muchos mueren por sus ideologías, por lo que piensan, por lo que creen. ¿Cuánto más saber que hay uno que se manifestó, que dio su vida por nosotros? Aleluya. Y que estamos crucificados con Él y que estamos en Él. Digamos gloria a Dios. Miremos ahora, hermanos, el crecimiento que debemos de tener.
Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, hablamos del crecimiento en la gracia de Dios. Segunda de Pedro 3, 18 dice, antes bien, ¿qué dice? Creced ¿en qué? En la gracia. ¿Y qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor. ¿Y qué más? Y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermano, creced en la gracia. Creced en el conocimiento. A mí me preocupa cuando yo escucho cristianos que dicen que esto es mío. Esto es mío. Yo digo es que ni yo mismo soy mío. Yo procuro decir todo lo que yo tengo es del Señor. Ese carro es del Señor. Mi esposa es del Señor. Mis hijos son del Señor. ¿Quién los cuida más? ¿Yo o Él? Él, hermanos. Él. Yo salgo y digo, Señor, ese carro es tuyo. Yo lo administro, así que cuídalo. Ahorremos gasolina entre los dos. Eso es tuyo. Y mucha gente, no, eso es mío. Que va a ser tuyo, hermano. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Gloria al Señor. Entonces hay que crecer en la gracia. ¿Y en qué más? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Y si usted lo lee mañana, ¿qué dice? Ahora. Y si usted lo lee el jueves, dirá ahora. Y si usted lo lee el viernes, ¿qué dirá? Ahora. Así que ahora. A Él sea la gloria. Ahora. Y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Será que Él se merece un aplauso en esta hora? Aleluya. Aleluya, aleluya. Juan capítulo 5, el verso 24. Juan capítulo 5, el verso 24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. De cierto os digo. Ayúdeme por favor. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de dónde? De muerte a vida. ¿Eso será una bendición? Hermano, ¿eso será una bendición? Léalo para que vea que eso es una bendición. Cada vez que usted le da la palabra y dice, esto es una bendición. Amén, hermano. Por eso es que no solamente encierre la gracia porque eres salvo por gracia. No, mírala más ampliamente. Y tú vas a decir cada rato, cada vez que leas un texto, esta es una bendición de Dios. Porque vivimos en una constante bendición. Necesitamos, hermanos, que la obra en nosotros sea fructífera. Amén. Cuando yo soy consciente de eso, de lo que es la gracia de Dios, mi vida será una obra, ¿cómo? Fructífera. Miremos en Primera de Corintios capítulo 15, versos 9 y 10. Primera de Corintios capítulo 15, versos 9 y 10. Primera de Corintios capítulo 15, versos 9 y 10. Vamos a leerla atentamente. Escuchemos a ver. Porque yo soy, ¿quién? El más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ¿qué? De ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Dios. El verso 10. El verso 10. Pero, mire bien, pero yo soy el más pequeñito, decía él. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí la iglesia de Dios. Y el verso 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido ¿qué? No ha sido vana para conmigo. Su gracia no ha sido vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Así que cada vez que te quieras enaltecer, lee este versículo. Pero él dice algo importante.
Y dice, su gracia no ha sido ¿qué? ¿No ha sido qué? No ha sido en vano. ¿Sabe que la palabra vano, buscándola en el diccionario, es algo que está vacío de contenido? Es algo que está ¿qué? Vacío de contenido. Se puede decir entonces que hay palabras que son vanas. También cuando se refiere al fruto dice que no contiene semilla en la cáscara. O está seca o está podrida. Cuando una semilla en la cáscara, hermano, está vacía, dice que es vano. O está seca o está podrida, está vano, no hay nada. Y yo le pregunto, ¿será que la gracia de Dios estará así en nuestra vida? Hemos sido bautizados, seguimos una vida, pero estamos vacíos, estamos secos, estamos por dentro podridos. En la abundancia del corazón, eso es lo que va a hablar la boca. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo ha sido la gracia de Dios en mí? ¿Será que estoy creciendo en esa gracia? ¿Será que estoy dando fruto en la gracia de Dios? ¿O mi vida está vacía? ¿O mi vida está vana? El Señor va a buscar a ver la higuera que hay. ¿Será que encontró algún fruto? Pero qué bueno que en esta noche crezcamos en esa gracia y que no sea en vana la gracia de Dios, sino que esa gracia haya fruto. Bendito el nombre del Señor. Que nuestra vida no esté vacía, que nuestra vida no esté vana, sino que pueda haber frutos dignos de arrepentimiento. Cuidado con menospreciar la gracia. Hebreos capítulo 10, el verso 29. Hebreos 10, 29 dice: cuánto mayor castigo, escuche, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá. ¿Quién? El que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Y qué más? Y tuviere por inmunda la sangre de ¿quién? Del pacto, en la cual fue santificado. ¿Y qué más? E hiciere afrenta ¿a quién? Al Espíritu de gracia. Muchas veces, hermanos, ¿quién puede actuar de esta manera? Aquel que un día goza de esa gracia y se va al mundo. Ojo con esto, ojo con esto. Ojo, hermanos, con menospreciarla. Ojo con tenerla por poca. Una vez la gustamos, una vez la predicamos, una vez la anunciamos. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó? Hebreos capítulo 12, el verso 15. Hebreos 12, 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahí mismo en el capítulo 12, el verso 15. Ayúdeme por favor. ¿Dónde está Martínez que no lo escucho? Eladio, ¿está dormido? ¿Está despierto? Ahí está. ¿Qué dice ahí? Mirad bien, leamos los dos. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué más? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ojo, hermanos. Mirad que alguno no deje de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios. ¿Cuándo la dejamos de alcanzar? Cuando brotan ¿qué? Raíces de amargura. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? ¿Sembrar qué? Cizaña. ¿Sembrar qué? Amargura. ¿Sembrar qué? Discordias. Porque a él no le interesa que nos acerquemos a Dios. ¿Qué le interesa a él? Que nos alejemos de Dios. Yo mientras estaba orando y pedía al Señor por esto, el Señor me trajo una imagen en el momento así. Yo dije, Señor, gracias por ese ejemplo. Y Él me hacía ver que entre más cercano esté usted de un espejo, ¿qué pasará? Usted se verá todo, su rostro. Usted mirará las arrugas, que está malo, y usted procurará arreglarse entre más cerca esté. Pero si yo coloco ese espejo aquí y usted se ve allá atrás, ¿será que ve lo mismo?
No se va a ver los defectos, pero a medida que usted comienza a acercarse, usted se va a ver los inconvenientes. Quiere decir que si usted se aleja de Dios, su vida puede morir porque no está mirando cómo usted es para corregirse, pero más cerca esté de usted ese espejo que representa la palabra en cierta manera del Señor para poder mirarnos cómo estamos. Yo creo que vamos a mirar nuestros defectos y vamos a corregirnos en el nombre del Señor. Denle ese aplauso al que vive. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Así que muchos ya, hermanos, han dejado de alcanzar la gracia. Ya no hay bendiciones. Cuando estabas en la iglesia, Dios te bendecía. Dios te mandaba empleo. ¿Y qué ha pasado? Te has alejado del Señor, todo te sale mal. El Señor dijo: separados de mí, nada podemos hacer. Entonces no permite, hermanos, que salgan raíces de amargura, que salgan odio, resentimiento. Es posible que usted aquí lo va a mirar porque eso es pienso que como tan algo que puede acontecer. El mismo Jesús, ahí tenía ¿quién? Tenía Judas, y nunca se quiso corregir. Y un día quisieron arrancar la cizaña, el Señor dijo: no, déjenla. Otro día, al que descienda fuego del cielo y los consuma. No, tampoco es. Entonces, uno no puede dejar que nuestro corazón salgan raíces de amargura, porque eso contamina, eso brota y contamina a otros. Por favor, hermanos, ciérrele la puerta a la levadura. Cierre la puerta a las raíces de amargura. No permita que nadie hable mal de otro, sino más bien hablemos de la gracia del Señor. Segunda de Corintios 9:8, por favor. Segunda de Corintios capítulo 9, el verso 8. Si lo tienen, pueden decir amén. Ahí está. ¿Qué dice ese texto? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. ¿Que abunde qué? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo que, lo suficiente, ¿qué más dice? Abundéis para toda buena obra. Pero ¿qué necesitamos, hermano? Que esa gracia abunde en vosotros. Preocúpese desde hoy llenarse en la gracia de Dios. Amén, hermano. Ser bendecido por Dios para que usted pueda tener, para poder ayudar a otros y bendecir a otros. Isaías capítulo 30, el verso 18. Isaías capítulo 30, el verso 18. Por tanto, Jehová esperará para tener ¿qué? Piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros ¿qué? Misericordia, porque Jehová es Dios. ¿Y qué más? Bienaventurados todos los que confían en Él. Yo creo que ese debe ser nuestra actitud, hermanos. Amén, hermanos. Saber que siempre hay un Dios dispuesto para ayudarnos, para ofrecernos y para bendecirnos. Digamos gloria a Dios. Leamos ahora Primera de Pedro 4:10 y vamos a hablar un poco de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, el verso 10. Estamos hablando de que usted tiene ya la gracia de Dios. ¿Qué dice ese texto? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ¿como qué? Como buenos administradores de ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. Dígalo a ver, de la multiforme gracia de Dios. Nos está hablando de alguien que tiene algo, y lo que hablamos al principio, procuramos hacerle entender la importancia que tenemos de llenarnos y de tener la gracia de Dios. Ahora aquí está hablando de la multiforme gracia de Dios. Está hablando de esos administradores de esa multiforme gracia de Dios. Pensemos ahora que es un administrador. Viene de una raíz griega que es oikonomos. Oikonomos, y significa casa.
y la otra es nomos, y significa ley. De allí entonces el significado, uno que gobierna una casa. Aleluya. Entonces, multiforme significa muchas formas. Y administrador es uno que administra ¿qué? Una casa. Es decir, que Dios nos ha puesto ¿a qué? A administrar. ¿Qué nos ha puesto a administrar? La gracia, aleluya, la gracia de Dios. Es decir, multiforme es las muchas maneras. ¿Cómo se manifiesta esta gracia de Dios? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Es decir, tenemos multiforma, de muchas maneras. ¿Cómo es que esta gracia se ha manifestado? ¿Cómo es que la tenemos nosotros? ¿Y cómo es que podemos gozar de ellas? Gloria al nombre del Señor. La palabra entonces administrador, hay dos textos que se refieren a los pastores. Primera de Corintios 4:1 y Tito 1:7. Se refiere a los ministros. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 4:1. ¿Qué dice? Así pues, ténganos los hombres por servidores de ¿quién? ¿Y qué más? ¿Y administradores de quién? ¿Qué hacen ellos? Ministran los misterios de Dios. El otro es Tito 1:7. Se refiere a los ministros. Tito 1:7. Como administradores. ¿Qué dice? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Como qué? Como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ¿qué? De ganancia deshonesta. Entonces, como administrador de ¿quién? De Dios. Pero hay un texto en Primera de Pedro 4:10 que se refiere a los creyentes, se refiere a los hermanos. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10. Este se refiere a los hermanos. ¿Qué dice? Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice? Ministrelos. ¿A quiénes? A los otros. ¿Cómo qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, hermanos, que nosotros los creyentes estamos llamados a ser esos administradores. Es decir, el que administra una casa, estamos llamados a ser administradores de ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. Y multiforme hablamos que es de muchas formas. A mí a veces me preocupa. Yo a veces les digo a los hijos míos, ellos saben y a veces me recuerdan. Yo les digo, así como usted tiene su casa, así también está su vida. Si usted no arregla su cama, así está su corazón. Si tiene ese cuarto lleno y no lo barre, así está su vida. Si usted tiene rimero de ropa en la esquina y no la lava, así tiene su corazón. Así que procure ser aseado, que se refleje, ¿cierto? Para que se vea que también su vida está bien administrada. Digamos gloria al Señor. Entonces la palabra multiforme, ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa muchas formas. Amén, hermano. Viene de la raíz griega que es poikilos. Poikilos. Multiforme viene de la raíz griega poikilo y significa diverso, variado, varios en carácter. Entonces traduce de muchas formas, muchas formas. Esa misma palabra se usa en Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6, por favor. Primera de Pedro 1:6. ¿Qué dice? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser, ¿en qué? En diversas pruebas, es decir, de muchas formas. Amén, hermanos. Entonces, ese texto, hermanos, tiene que ver de hablar entonces de las pruebas. La gracia de Dios es multiforme, es variada. Son muchos los dones que Dios reparte a los creyentes. Y debemos de ser ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios. Es decir, que debemos de saber administrar lo que Dios nos ha dado.
¿Cuántas bendiciones Dios nos ha dado? Comenzando por la salvación, ¿la administramos bien? Comenzando por muchas oportunidades que Dios te dio, ¿las has administrado bien? A veces Dios nos da recursos, ¿lo estás administrando bien? Dios te permite que tengas tarjetas de crédito para tu vida crediticia. ¿Estás administrando las tarjetas de crédito bien? Veo un silencio total. El que calla otorga. Digamos gloria al Señor. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos una gran responsabilidad. Y es administrar lo que Dios nos ha dado. Tengamos en claro entonces que ese servicio que hacemos es un tesoro que Dios nos ha confiado para bendecirnos y bendecir a otros. Démosle un aplauso al Señor. Miremos un poco la multiforme gracia de Dios en función. Miremosla actuando. Les voy a dar una ilustración y yo creo que ustedes me la van a coger enseguida. Y piensen en esa ilustración. Estamos hablando de ¿qué? De las muchas maneras ¿de qué? De la gracia de Dios. Porque a veces creemos que solamente es una forma. No es me salvó por gracia hasta ahí. No. Es que son multiformes. Muchas formas. Miremos la acción de la multiforme gracia de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Escuche bien que es un ejemplo. Porque a veces me meto en problemas. Supongamos que un padre de familia, que hay varios, está el hermano Javier, está el hermano Pedro, muchos padres de familia. Supongamos que uno de ustedes, en el caso de Juan David, que su padre Javier está pensando en el día de su cumpleaños, está pensando regalarle un carro. Escucha bien, Juan David. Te están pensando de regalarte ¿qué? Un carro. Ese carro hasta ahora es ¿qué? Un regalo, ¿cierto? Ese carro hasta ahora es un regalo. Me lo van a regalar. Bueno, la gracia de Dios es ¿qué? Es un regalo. Tú la tienes. Hasta ahí es un regalo. ¿El regalo de qué? De cumpleaños. ¿O no es así, Juan David? Ora, por favor, ora, Señor, actúa. Rompe cadenas, Señor. Los muros de Jericó. Dale 7 vueltas. Entonces, hasta ahora es un regalo de qué? De cumpleaños. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero cuando llegue el día, ¿qué día cumples tú? 6 de junio, bueno, el año que viene. Cuando llegue el 6 de junio, el papá le regala el carro. Ya usted entonces ya no es regalo porque ya usted lo recibió, ¿cierto? ¿Y qué harías tú con ese carro, Juan David? ¿Qué harías? ¿Lo dejarías ahí empacado? ¿Qué harías? A usarlo, ¿sí ve usted? Él comienza ¿qué? A usarlo, ¿cierto? Entonces aquí comienza algo importante. Y él comienza a utilizarlo para el provecho suyo. Ya no va a coger Drive, ya no va a coger Uber, ya no eres papá. Y si se enamora, mucho menos. Entonces, él comienza ¿qué? A usarlo. ¿Para qué? Para el bien y el provecho de él. ¿Cierto? Entonces, ya no solamente queda en el regalo, sino que ahora es una función que está cumpliendo. ¿O no es así? ¿Y cuál es? El de transportarlo, ¿cierto? A él o a muchas personas. Es decir, se convirtió en ¿qué? En un medio de transporte. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que muchas veces Dios nos da de su gracia muchas cosas, pero solamente queda ahí nada más. Vayámonos a la función. Vayamos a las multiformes gracias de Dios. Que Dios a través de ellos, Dios quiere, hermanos, que aprovechemos lo que Él tiene. No se quede con ese carro ahí guardado, no, utilícelo, muévase en él, sáquelo, transpórtese. Es medio para que usted lo haga.
¿Cuántas veces Dios nos da muchas bendiciones, pero las tenemos ahí quietecitas, las tenemos ahí encerradas, las tenemos bajo candado? Quítele el candado, súbase en el nombre del Señor y comiéncese a mover. No esté caminando. Si tienes el carrito ahí, no, sáquelo, úselo, es para tu bendición. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere enriquecernos, pero no hemos creído en lo que Dios nos ha dado. Hay un regalo, pero hay que también ponerlo en función. Gloria al nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. Miremos entonces, hermanos, que ese tema multiforme gracia de Dios, hay varios pasajes que lo respaldan. Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre. El perdón de ¿qué? De sus pecados. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Dígalo a ver. Dígalo. Y las riquezas de su gracia. Hermano, es que en su gracia hay riquezas. Hermano, escúcheme bien. En su gracia ¿qué hay? Riquezas. Tenemos un paquete completo. Yo me acuerdo de alguien que un día estaba contando una anécdota. Y resulta de que le habían regalado unos tiquetes de un crucero. Creo que de 15 días. No sé si el hermano Pedro era el piloto de ese crucero, pero era un crucero que tenía, hermanos, derecho para que él hiciera todo, ¿cierto? Comida, tenía todo. Y ese hombre, cuando lo llevaron y decía, ve al restaurante, y él no, él compraba era mecatos y comía porque de pronto le iban a cobrar más. Y no salía a comer porque después le iban a comprar, le tocaba pagar la comida. Y no disfrutó nada, ni iba ni a la piscina, ni nada. Y tenía muchas cosas. Y cuando ya se terminó el crucero le dijeron, ¿y cómo te fue? Y dice, no, me fue un poco mal. ¿Y por qué? Yo comiera mecaticos y cositas porque de pronto me iba a gastar mucho. Y si tú leíste lo que contenía. No, bueno, léelo. Tenía desayuno gratis, almuerzo gratis, cena gratis, estilo buffet, podía estar parte de la piscina, no le cobraban. Y dice, hombre, si yo no lo sabía. ¿Cuántas veces no sabemos lo que tenemos? Pero hay uno que sí sabe. Hay uno que te persigue. ¿Será que el ladrón persigue al que no tiene nada? ¿A quién persigue el ladrón? Martínez, ¿a quién persigue? Al que tiene, ¿cierto? Y él anda buscándolo. ¿Y qué dice la Biblia? El diablo vino ¿para qué? Para matar, hurtar y qué más y destruir. Es decir, que el diablo es un ladrón. Él es experto en robar. ¿Y él qué quiere robarte? La bendición que tenemos nosotros. Y el diablo sabe que en nosotros hay bendición y él te la quiere robar, pero lamentablemente no hemos entendido lo que tenemos y por eso lo descuidamos, por eso lo abandonamos, por eso lo dejamos tirado. Y el diablo vino a eso, a matar, hurtar y destruir. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Descubre lo que Dios te ha dado. Lee lo que Dios tiene para ti. Descubre el contrato. Mira de que tú tienes derecho a disfrutar, a gozar, pero no use la libertad para caer, para irte al mundo. No, Señor, sino más bien para servir a este Dios grande, maravilloso, soberano y poderoso. Así que deja de comer algarroba, ve al restaurante que allá hay comida. Y el hijo pródigo con ganas de comer algarroba que le daban a los cerdos. Pasas por la cantina, ay, qué música sabrosa. Deja de comer algarroba si tú tienes alimento en tu casa. Y él reconoció y dijo, en la casa de mi padre. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él? Ahí tengo alimento. Ahí hay pan. Ahí hay bendiciones. Hermano, es que la bendición Dios te la tiene aquí. Deja de estar imitando o estar deseando tal vez algarrobas. ¿Cuántos no quisieran ir a una cantina? ¿Y que hay en la cantina? Hay sida, hay una cantidad de cosas, muerte. Eso es lo que quieres.
tener relaciones promiscuas, eso es lo que tú quieres. Eso es lo que quieres. Cuando tengas un SIDA ahí, pastor, ore por mí que tengo un SIDA. Ahí me toca orar por dos cosas, que Dios te sane o para que te mueras. Ahí no hay más efecto. Pero qué bueno que entendamos que Dios tiene ¿qué? Riquezas. ¿Las riquezas de qué? De su gracia. Miremos que en Efesios 1:8, Efesios capítulo 1, el verso 18, verso 18. Él nos habla de las riquezas que Él tiene. ¿Qué dice Efesios 1:18? Alumbrando los ojos. Escuche bien, ¿de qué? ¿Dónde están nuestros ojos? En el entendimiento. Alumbrando los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. ¿Y qué más? ¿Y cuál es la riqueza? ¿De dónde? De la gloria ¿de quién? De la herencia en los santos. Hermano, es que hay una riqueza de gloria en la herencia que tenemos. Mire lo que está para nosotros reservados. Calles de oro y qué más. Esa es la ciudad de los hijos de Dios. Usted no se imagina caminando por esas calles de oros. ¿Y mares de qué? De cristal. Entonces hay una riqueza en la herencia. Efesios 3:8, por favor. Efesios capítulo 3, el verso 8. ¿Qué dice? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Qué dice? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. ¿El qué? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hay un tema del evangelio, creo que relacionado con eso. No quiero irme allá. Pero dése cuenta lo que es el evangelio, de la riqueza de qué? De su gracia. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas, una buena noticia. Es decir, que en él, en el evangelio, hay una gran riqueza de su gracia. Efesios 2:16, por favor. Efesios 2:16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo. ¿Qué más dice? Matando en ella ¿la qué? Las enemistades. Yo creo, hermanos, que debemos de procurar cada día. Pero mire lo que dice el mismo capítulo 2, el verso 2 de Colosenses. Colosenses 2:2. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el ¿qué? El misterio de Dios, el Padre, y ¿qué más? Y de Cristo. Romanos capítulo 2, el verso 4. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis la qué? La riqueza de su benignidad. Hermano, en él hay riqueza. ¿En qué? En su benignidad. ¿Qué más? Paciencia. ¿Qué más? Longanimidad. Ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Hermano, es que él es rico. En él hay una riqueza. ¿En qué? En benignidad. ¿En qué? En paciencia. Entonces, como podemos notar, hermano, dentro de esas riquezas tenemos la riqueza de su gracia. Por lo tanto, debemos de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Miremos cómo esa multiforme gracia de Dios nos salva o nos lleva a la salvación. Efesios 2, 8 y 9. Leíamos al principio cómo esa gracia, esa multiforme gracia de Dios también nos pudo salvar o nos salva. Dice, porque por gracia sois por medio de la, esto no es de vosotros, pues es don, verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces esta gracia provista por Dios
nosotros debemos de ser agradecidos con Él. Porque a través de la multiforme gracia nos ha dado ¿qué? Salvación. Tito capítulo 2, el verso 11 y 12 leíamos al principio. Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. El verso 12. ¿Qué pasa con esa manifestación? Nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a qué más, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque creo que tenemos una salvación tan grande, una bendición tan grande, hermanos, un regalo tan grande. Esta salvación no la merecíamos, pero Él por su gracia nos dio este regalo. ¿Cuántos están agradecidos por esta salvación tan grande? Hermanos, no descuidemos la salvación. Uno a veces ora y se le olvida orar por la salvación. Señor, gracias por esta salvación. Permíteme seguir adelante, Señor, no poder tal vez devolverme, sino seguir adelante. Hermano, valoremos la salvación. Valórala. Valora la libertad. Porque salvación también es sinónimo de libertad. Amén, hermanos. Miremos ahora cómo esa multigracia de Dios nos enseña. Amén, hermanos. La Biblia dice enseñándonos. Ahí está. Es decir, que ella nos enseña. Amén, hermanos. Nos enseñará ¿a qué? A renunciar ¿a qué? A la impiedad y ¿qué más? Y deseos mundanos. Es decir, cuando tú descubres que viviendo, hermano, guardándote para Dios, ¿qué vas a obtener? Bendiciones, tú te guardarás, tú te cuidarás. Amén. Dice renunciar ¿a qué? A la impiedad y deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hermano, yo le pregunto, ¿guardarse para Dios sí paga o no paga? ¿Serle fiel a Dios paga o no paga? Hermano, sí paga. Sí paga. Esa gracia de Dios nos ayuda a sobreabundar por encima del pecado. Romanos 5:20, ¿qué dice? Cuando tú descubres esa gracia de Dios, hermano, sobreabunda ¿sobre qué? Sobre el pecado. Romanos 5:20, ¿qué dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado ¿qué? Abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia de Dios. Hermano, es que la gracia de Dios es más grande. Es sobreabunda en nosotros. Amén. Romanos 6:1, por favor. Romanos 6:1. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué respuesta da usted? Aleluya. En ninguna manera. El verso 14, por favor, del capítulo 6. Porque el pecado ¿no qué? Se enseñoreará, no mandará, se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16. Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16. ¿Qué dice ese texto? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. ¿Qué dice entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Acerquémonos. A ver, dígalo conmigo. Acerquémonos. Pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Y qué más?
y hallar gracia. ¿Para cuándo? Para el oportuno socorro. Somos débiles, pero ¿qué hay que hacer? Acercarte. Yo le pregunto a los hermanos, ¿qué han sentido procurando estar cada vez en culto? ¿Qué siente usted? ¿Qué siente cuando usted se aleja de la iglesia 15 días, un mes? ¿Qué siente? Pero ¿qué siente cuando viene ahí y procura estar en los cultos? ¿Qué siente? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es la consagración a través de la oración para alcanzar misericordia, es decir, pidiendo perdón y hallar gracia para el oportuno socorro, es decir, el poder que socorre para vencer en la tentación, para vencer en el pecado. Hebreos 12, 15, por favor. Hebreos 12, 15. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, que el hecho de dejar de alcanzar la gracia de Dios, o sea, de bajar los brazos en la búsqueda diaria de ella, hace que el pecado tome ventaja y contamine a muchos. No podemos dejarle entonces cabida, hermano. Hay que procurar cada día acercarnos a Él. Miremos ahora en la gracia, en el servicio que prestamos o en el ministerio que prestamos. Yo creo que Él nos ha permitido servirle, pero hay que hacerlo en la gracia de Dios. Amén, hermano. Efesios 3, 1 y 2 dice, Efesios 3, 1 y 2, ese ministerio que tiene, déjalo o administralo bajo la gracia de Dios. ¿Qué dice? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, el verso 2. Si es que habéis oído de la administración de ¿qué? De la gracia de Dios que me fue dada, ¿para quién? Para con vosotros. Es decir, era el servicio que Él estaba ofreciendo a favor de ¿quiénes? De los gentiles. Yo creo que todo lo que hagamos, ese ministerio hay que hacerlo bajo la gracia de Dios. Efesios 3:7, por favor. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de ¿quién? De la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Es decir, que para servir necesitamos esa gracia de Dios. Para dirigir un culto necesitamos ¿de qué? De la gracia de Dios. Para poder predicar, ¿qué necesitamos? De la gracia de Dios. Hay mucho que usted puede dirigir o predicar, pero a veces se le hace falta la gracia de Dios. ¿O no es así? O a ver, para predicar le hace falta como que la gracia de Dios. Hermano, fue un poco como seco, le hizo falta un poquito como que la gracia de Dios. De pronto los músicos igual, de pronto los hermanos que están allá recibiendo a los hermanos, hay que hacerlo con gracia. Oye, me recibió bien, pero fue así todo seco. Bueno, póngale la gracia de Dios. Póngale esa sonrisa, póngale esa alegría, bienvenido. Póngale ese toque que solo Dios da para que pueda embellecernos. Porque a veces somos muy toscos, muy resecos. Pero necesitamos ¿qué? La gracia de Dios. Efesios capítulo 4, el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme ¿a quién? A la medida del don de Cristo. Quiere decir que ese nivel es diferente en cada uno. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría. ¿Qué más dice? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, ¿con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hasta para exhortar a una persona hay que tener la gracia de Dios. Porque hay algunos que se han ido, oye, me regañó muy duro. Pero hay otros que dicen, me regañó, pero me colocó la anestesia primero. Me colocó la anestesia y después me regañó. No sentí el regaño. Yo creo que para eso necesitamos la gracia de Dios. Para corregir a alguien necesitamos ¿qué? La gracia de Dios.
Para instruir a alguien necesitamos la gracia de Dios. A los amigos, ¿qué necesitan ellos? Que vean la gracia de Dios. Que se den cuenta de la gracia de Dios. Necesitamos entonces la gracia de Dios para hacer la buena obra del Señor. Génesis 39:4, ¿qué dice? Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hermano, que su jefe diga: lo voy a llevar escalando. ¿Qué te escala? La gracia de Dios en ti. Amén, hermano. Que vaya llevándote. Y el problema es que a veces los jefes nos prueban a veces. A ver qué hacemos. ¿Cuántas veces tu jefe te ha dejado un billete de $50 ahí a ver qué hace? Y ese día no tenía ni para comprar la comida, te faltaban 50 para pagar el arriendo. Y tú dices: ¿será la voluntad de Dios o no? O ese es cuando usted tiene el arroz así solo, no tiene aunque acompañarlo, y cae la gallina del vecino. Gracias, Señor, es tu voluntad. No, esa gallina devuélvalo, cómase el arroz solo, porque es la voluntad de Dios ese día. Entonces la gracia de Dios es eso, hermano. Que los demás vean en usted. Los demás miren. ¿Usted se acuerda que yo les comenté la anécdota del un día que venía de Colombia? Y allá al salir, eso me metieron en el escáner, revisaron las maletas y el hermano José no tenía nada. Y yo venía triste: Señor, no voy más a Colombia, no vuelvo más por allá. Y cuando llegué acá estaba en la fila, hermanos. Y de pronto una jovencita de la migración me llama. ¿Conmigo? Yo miraba con él. No, es con usted. Y me sacó de la fila, de la mitad. Véngase acá. Y me puso ahí. ¿Y ahora qué pasó? Dije yo. Tal que me atacan allá, ahora acá también. Y me pregunta: ¿y yo qué le puedo decir? Me dice ella: ¿usted es pastor? No, ¿y usted por qué? Sí, ¿usted por qué lo sabe? Es que yo vi en usted algo diferente. Yo le dije: vea, usted sabe cómo venía yo. Venía triste, diciéndole que no volvía más a Colombia porque me trataron mal al salir. Y usted viene acá y me recibe bien. Dice: no, es que yo vi algo en usted de parte de Dios. Venga, para que pase, déme aquí su documento. Y hermano, y me fui contento. Entonces se me quitó la tristeza y me dio alegría. Entonces uno mira, hermano, que Dios es así, hermano. Dios te prueba a ver qué hace, pero después te contenta. Usted no le pega a su hijo y después lo premia. ¿Usted no le ha pasado así? Usted lo regaña y después le brinda un helado. Un heladito. Así como está Mina, está triste, ahora le brindo un heladito que tengo allá arriba. Ya se le quita la tristeza. Entonces uno mira que Dios es así. Dios nos corrige, pero te da un heladito, te da la bendición. Hermano, es que Dios es así. Pero ¿qué es lo que nos pone así? La gracia de Dios. ¿Qué dice Daniel 1:9? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de ¿quién? De los eunucos. Fue Dios. No es tu linda cara. Tú escalas en la empresa es porque Dios te dio gracia. Tú vendes bastante es porque Dios te da la gracia. A ti te va bien es porque Dios te da la gracia. Te abren las puertas no es porque tú eres bonito, no. Es la gracia de Dios. Es la mano de Dios. Es la misericordia. Es la gracia de Dios. Extendiéndote puente. Abriendo puertas. Es la gracia de Dios. Y a veces, por eso le decía al principio que utilizamos la gracia como ¿qué? Como libertinaje. Úsala para servirle al Señor. Entonces, hermano, dése cuenta que eso es la gracia de Dios que usted tiene. Te va bien es por la gracia. Pero a veces no descubrimos eso. ¿Cuántos hermanos no han venido? Dios los ha bendecido. Señor, envíame a Panamá, Señor, y te voy a bendecir a ti, Señor. Y apenas le comienza a ir bien, ¿qué hace? Se van. Ay, Señor, permíteme que yo pueda regularizarme, dame los documentos. Y el Señor se los da. ¿Y qué hace? Usted se sabe el cuento del hermano. No es contigo, tranquila. Ella me dice que es la conciencia. Usted sabe el cuento del hermano que él era del campo, iba a cazar. Y él salió y dijo: Señor, si usted me permite cogerme 2 conejos, yo le voy a disparar. Si lo cojo los 2 conejos, uno para ti, Señor, y uno para mí.
Hermano, y Dios da lo que usted le pide. Él iba y cuando ve los 2 conejos en línea, Señor, ahí voy. ¡Pa! Y le dio uno y el otro se fue corriendo. ¿Y sabe qué dijo él? Bueno, Señor, el conejo que se fue es el tuyo, el que yo maté es el mío. Le hacemos conejo al Señor. ¿Cuántas veces le hacemos conejo al Señor? Hacemos promesas y no cumplimos. No te aproveches de la gracia de Dios. No te aproveches de la gracia de Dios. Si te está yendo bien, dale gracias a Dios, pero no dejes venir al culto. Si Dios te dio los documentos, no dejes de venir al culto, sigue sirviéndole al Señor. Si Dios te está bendiciendo, aprovecha la gracia, que es multiforme, que es grande. Dios te prueba para ver si te puede seguir dando más, pero muchas veces no te da más porque no eres confiable. Pero qué bueno es que Dios te dé, porque ve que eres fiel. Dios te bendice. Yo he conocido hermanos que no han estado sin nada y Dios les ha dado casa, les ha dado carro, les ha dado muchas bendiciones, les da salud para que disfruten. Pero muchas veces Dios te da, pero como no administras bien, te lo quita. Y tú le dices, Señor, sálvame como quiera. Y dice, no, ese carro se va a perder y te lo quita. Administremos bien lo que Dios nos ha dado. Ya para ir terminando, gloria a Dios, dicen algunos. Miremos que la gracia de Dios trae esperanza. Segunda de Tesalonicenses 2:16. 2:16 de Segunda Tesalonicenses. ¿Qué dice? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, ¿y qué más? Y nos dio consolación eterna, ¿y qué más? Y buena esperanza. ¿Por qué? Es decir, que esa gracia da ¿qué? Esperanza. ¿Cuántos no saben esperar, se desesperan? Bueno, pídele, a través de esa gracia puedes encontrar ¿qué? Esperanza. También somos justificados por su gracia, Romanos 3:24 y 25. Somos justificados. Justificar es declararnos inocentes siendo culpables. Romanos 3:24 y 25. ¿Qué dice? Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, gratis. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿En qué? En su paciencia los pecados pasados. En 2 de Corintios 12:9 a Pablo se le decía, bástate de mi gracia. 2 de Corintios 12:9. Muchas veces atravesamos situaciones difíciles, hermanos, adversidades, enfermedades, pruebas, tribulaciones. Y aquí el apóstol Pablo menciona un aguijón en su carne, por el cual 3 veces había rogado al Señor que lo quitara de él. Sin embargo, ¿qué le dice Dios? Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? ¿Dónde? En la debilidad, porque un corazón de esa manera es contrito, está humillado, ¿me entiende? Entonces el poder de Dios, ¿dónde se perfecciona? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí ¿el qué? El poder de Cristo. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Así que al Señor en esta noche alguno le está diciendo, bástate de mi gracia. Y para terminar, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Pueden acercarse los músicos, por favor. Hermano John, también nos apoya, por favor. Hebreos 4:16, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al ¿dónde? Hermano, es que este trono de la gracia, en el cual podemos acudir en busca de misericordia, con el propósito de encontrar la gracia para el oportuno socorro.
Acerquémonos. Póngase de pie, por favor. Hay un llamado. Escuche bien. Hay un llamado para el que quiera recibirlo. Hay una invitación para el que quiera en esta noche. Acerquémonos pues confiadamente. Tienes que acercarte al trono de la gracia para alcanzar misericordia y la gracia. ¿Para cuándo? Para el oportuno socorro. No importa la circunstancia que podamos atravesar, siempre podemos venir a este trono y encontramos la multiforme gracia de Dios. ¿Dónde está en esta noche un necesitado? Acérquese al trono de la gracia. Aquí en este altar hay un trono en esta noche. Acércate a él. Acércate pues confiadamente. ¿Hay alguno que quiera venir en esta hora?